relación que hay entre el Joker y Batman, ¿ya? Para mí el Guasón, pero bueno, así van cambiando las cosas. Para mí era Pluto, no era era Tribilín y le pusieron Goofy. Y así van cambiando los nombres a lo largo de la historia. Bueno, se supone que Batman y el Joker, de hecho esto yo siempre lo vengo diciendo, pero el otro día vi la película de esta cosa como de los bloques, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama, ¿no es Minecraft? Lego. Lego, eso. Ya en el Lego presentan justamente esta disyuntiva, que el Joker se creía que era como su enemigo principal a Batman, y Batman no, porque Batman era tan único que él no sentía que Joker era su antagonista. ¿Ya? Bueno, de aquí pongo algunas para que se empiece como a entender la relación que va a haber. Entonces acá coloco otro antagonista que es sumar y restar, ¿cierto? Avanzar, retroceder, subir, bajar, ¿ya? Y también coloco otro conocido también que es multiplicar, ya que es una cosa que se empieza a multiplicar, empieza a germinar, ¿ya? Y la otra es tomar eso y dividirlo en pedacitos iguales, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es realmente hacer lo uno con lo y hacer lo contrario, ¿cierto? Hacer algo y hacer lo contrario. Cosa que se anulen en el caso, por ejemplo, en la química se habla de los neutrones. En el caso del auto, el neutro, ¿ya? Que es esa cosa que queda una vez que se neutralizaron las cosas, ¿ya? En el caso de las partículas, antipartículas y todo ese tipo de cosas, significa que no es que no haya nada, sino que es algo que se neutralizó, ¿ya? Neutralizar generalmente se le asocia a la palabra nada, ¿ya? Entonces yo puedo colocar en una casa que está vacía, puedo colocar 5 sillas, y después al ratito me entró la locura y saqué las 5 sillas. Entonces una persona que llegó mira adentro y dice, no hay hecho nada, ¿sí? Y eso que metí 5 sillas y después las saqué. Pero a la vista de la persona es que no he hecho nada, o sea, realmente no hice nada a pesar de que hubo un movimiento, ¿ya? Entonces, en el caso, vamos a ver el caso de la suma y la resta, si yo sumo algo, que fue el caso que hice ahora de las 5 sillas, y después saco las 5 sillas, ¿cuál es el elemento o cuál es el símbolo del neutro? ¿Alguien me podría decir? El cero. ¿El cero? El cero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digo, Lo entendí hay como 0 sillas. símbolo. Sí, hay 0 sillas. ¿Ya? Pero ojo que ese 0, porque una vez me acuerdo que inclusive tuve una discusión con un alumno de Montessori, que me decía, pero el 0 es nada, el 0 no sirve, no sé, porque tenía como esa concepción, ¿ya? Pero la verdad que el 0 es el neutro, ¿ya? Y al no hacer nada, es como que, como les dije, es como que saqué las sillas, las coloqué, y una persona viene y dice, oye, no he hecho nada. ¿Sí? No, pues te da toda la estructura a lo que está pasando, ¿ya? De hecho, los autos mecánicos tienen un neutro porque por ahí pasan todos los cambios, ¿ya? Entonces es importante. En la multiplicación, yo multiplico algo y después lo divido en lo mismo. ¿Qué número es el que queda? ¿Quién es el neutro? ¿El 1? El por 0. El 1. Recuerden que estamos multiplicando. ¿Han escuchado eso? ¿Más fácil que la tabla del 1? ¿Sí? ¿Por qué? Porque con estas operaciones el 1 no hace nada. Tú tomas el 1, lo multiplicas por 7, te da 7. Es decir, y uno empieza como a tener la cierta relación de como que fome, no hay que acordarse de nada, así, ¿ya? Ese nada como que nos va siguiendo, ¿ya? Pero insisto, a pesar de que la multiplicación y la división se anularon, ¿ya? Queda un elemento que simboliza que se neutralizó algo. En el caso de la suma y la adición, el 0. En el caso de la multiplicación y la división es el 1. ¿Ya? Acá en el caso del primero,
ya lo estuve pensando, ya. Entonces ustedes tienen que colocar acá un símbolo o un personaje que supone que el Joker con Batman están como con los mismos, las mismas cualidades, ya, entonces se anulan. Por lo tanto, acá tendríamos que colocar, no sé, me imagino a un personaje, ¿ya? Que pase inadvertido en la película, ¿ya? Y ahí es chistoso porque esos personajes, a pesar que no hacen nada en la película, le dan todo el contexto, porque si apareciera el Joker y el Batman todo el rato, la verdad que la película sería súper fome. Pero como hay personas que aparecen por atrás, monitos, que son monitos, ¿ya? Entonces este podría ser un policía cualquiera que se ve de fondo, ¿ya? A donde se neutralizaron, porque este policía, o podría ser el mismo comisionado, que en el fondo yo siento que el comisionado Gordon creo que es, ¿ya? Que el que llama Batman no hace nada, Así o sea, es. está sentado y toma el teléfono rojo, que es una cuestión de lo antiguo, o prende la luz, ¿ya? Pero en el fondo no hace nada, no aporta, ¿ya? Bueno, en principios de la historia sí hace varias cosas, pero cuando ya llega la amistad con Batman, ahí Mm. Por eso lo voy a ver, porque depende de la serie, pero es una persona que a priori no hace nada, pero lo que quiero que me entiendan es que el no hacer nada no significa que no sea importante, de hecho es muy importante. Vamos a sacar al Joker, podría haber sido Tommy Jerry, cualquier cosa, ¿ya? Protagonista y antagonista. Entonces lo que vamos a mostrar ya es qué pasa con el logaritmo de x en una base b fija, que tiene que tener propiedades, ¿ya? Tiene que ser positivo, y distinto de 1, la base, ¿ya? Y la antagonista, ¿ya? Su función inversa, quien anula el logaritmo, va a ser la función exponencial, ¿ya? Esto, con todo lo que dije, toda esta cháchara que dije, ¿ya? Es para decirle que el logaritmo, visto así, logaritmo en base b de x, ¿ya? Va a tener su función inversa, va a tener su antagonista, alguien que lo neutraliza, que va a ser b elevado a x. O sea, el x aquí está en el argumento y aquí el x está en el exponente. Estas dos cosas van a ser una inversa de la otra, como la suma y la resta, con la multiplicación y la división, como el Joker y va a ser 2 elevado a menos 1. Si invierte la base, queda un medio. Si colocan 0, va a dar 1, ¿cierto? Si colocan 1 ahí, va a quedar 2. Si colocan 2 ahí, va a quedar 4. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos hecho. No sé si lo recuerdan. ¿Ya? Esta es la función 2 elevado a x. ¿Ya? Creo que la hicimos con el 3 elevado a x también, ¿cierto? Acá tenemos, le pusieron la función g de x igual a logaritmo en base 2d. Entonces acá, en x, le coloca un octavo. Resulta que si ustedes colocan logaritmo de un octavo de base 2, el resultado de eso va a ser menos 3. Al x, el valor independiente, le coloco un cuarto, el resultado del logaritmo me va a ser menos 2. Si coloco como resultado un medio, el logaritmo me va a arrojar menos 1. Si coloco 1, el logaritmo de 1 en base 2 va a ser 0. Si coloco el 2 ahí, va a ser 1. Y si coloco 4, el logaritmo me va a arrojar el 2. ¿Ya? Esto está en la página 49, ¿ya? Miren, fíjense lo que pasó. El menos... espera, ahí me equivoqué, ¿cierto? Este de acá no es 8, es un octavo. Ahí estaba, ¿cierto?
un octavo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? El menos 3 se fue a un octavo, y en el octavo volvió a menos 3. ¿Ya? O sea, el valor original se recuperó. O sea, en el fondo, como les dije, eso de sacar silla, hacer este proceso, ya, tienen que aprenderlo, pero la esencia es que el menos 3 lo pasé a un octavo, y en el octavo me lo devolvió a menos 3. Es decir, que al hacer esta composición, se llama, ya se anuló la aplicación. ¿Sí? El menos 2 pasó a un cuarto, y el un cuarto pasó a menos 2. ¿Se dan cuenta que el menos 2 pasó al menos 2? Es decir, que esas dos se anularon en el camino. ¿Ya? Porque aquí estoy aplicando la función W(x) logaritmo. Acá igual. Bueno, del menos 1 pasa al 1 medio. Y si aplico el logaritmo, del 1 medio paso a menos 1. Es decir, menos 1 al menos 1. O sea, 0 se daba 1. Ya, para el valor 0, la función va en 1. Para el 1 va al 2. Por acá. ¿Cierto? Para el 2 va al 4. ¿Ya? Y no sé si recuerdan, pero los valores, cuando se van acercando acá, se van haciendo más pequeños. Entonces esto se va haciendo asintótico, se besan en el infinito. Y hace eso. ¿Ya? La gráfica, el azul, no pasa por el eje horizontal. ¿Ya? Se va cada vez acercando en el infinito. ¿Ya? Y vamos a hacer con color rojo. Esta es la función. Vamos a buscarme la voy a escribir la cago en rojo. Esa es la función 2 elevado a x. Esa. Ya con azul. Está en el libro. Y la función logaritmo va a ser, bueno, puede darse valores, ¿cierto? En un octavo, supone que esto es 1, un octavo dividir por 8. Entonces, un octavo podría estar por ahí y me da el valor menos 3. Ahí está, menos 3 y un octavo. ¿Ya? Después, para un cuarto. ¿Ya? Entonces, un cuarto me da menos 2. Entonces, si ustedes ven su libro, y también pasa por 1, ¿ya? Entonces, en el fondo se dan cuenta que gráficamente, esta es la función logaritmo, ¿ya? La función logaritmo, igual hay una relación de simetrías, ¿ya? Esto es fundamental entender eso, ¿ya? O sea, esta gráfica azul con esta gráfica roja, ya entendimos que se anulan, ¿cierto? Que se componen, se anula la aplicación. Pero en sentido de gráfico, ustedes ven que esto es, puede ser una rotación en el sentido del reloj, una rotación, y una reflexión sobre el eje horizontal, ¿ya? Entonces aquí está metida la simetría, ¿ya? De hecho, esto, si uno lo hace, podríamos hacerlo si algún día, no, o sea, para cuando nos estemos frente a frente, esto se podría hacer con una hoja de cuaderno. Ustedes rayan esta, hacen un giro en 90 grados, giran 180 sobre el eje horizontal y van a obtener la función inversa. ¿Ya? Se dan cuenta que es como la misma, ¿cierto? Por ejemplo, acá se acerca al 0, aquí se acerca acá. Ya acá se va para allá y acá se va. Hicimos el ejercicio, ¿cierto? Pusimos, ya. El 2 va a quedar 2 elevado a 2. Eso es 4, ¿cierto? Después va a ser logaritmo en base de 2 elevado a 2. Entonces logaritmo en base 2 de 4, ya de 4, va a ser 2 de nuevo.
entienden? El 2 lo elevo a 2 porque la base es 2. Después a esto mismo le aplico el logaritmo, a esto de acá le aplico el logaritmo y me devuelve el 2. Entonces, esto significa como que al operarlo no hizo nada. Entonces, ¿quién es la función neutra? Chan, 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 chan. La función neutra es f de x igual, ¿a alguien se le ocurre? Porque en este caso estamos hablando de funciones, ¿ya? Los elementos son funciones, no es como el caso de los números. Los números aquí es como un departamento más bajo, aquí estamos hablando de funciones. Entonces la función neutra es la que no le hace nada, o sea, al f de x lo deja en x. ¿Qué es lo que le hizo la función al valor que coloqué? Nada. Nada. Lo repitió. Es lo que pasa acá. Estas dos se neutralizaron y me dieron la función que no hace nada. Que toma el valor, le hace algo, invierte lo que se hizo y llega a lo que estaba. Y esa es la función neutra, pues es la función que al aplicarlo al valor que estoy colocando, no le hace nada. Si yo coloco el número pi, ¿cuál es el valor de la imagen? Pi. Pi. Porque la función tiene una característica importante, no le hace nada. ¿Ya? Entonces puedo colocar 3 millones. ¿Cuál es la imagen? 3 millones. ¿Ya? Es una función un poco tonta, ¿ya? Y es un poco tonta, por eso digo, porque la gente se engaña con pensar que la nada significa que no tiene efectos, ¿ya? Y olvídate, eso lo sabe cualquier persona, que siempre la nada significa que hay un neutro donde cosas se neutralizaron. Si ustedes grafican esto, va a ser menos 1 con el menos 1, va a ser ahí. Si ustedes colocan 0, la imagen va a ser 0. Entonces va a ser ahí. Si ustedes colocan 1, la imagen va a ser 1. Si ustedes colocan el 3, como está aquí, colocan 3, va a ir al 3. Si colocan menos 2, va a ir al menos 2. ¿Ya? Entonces, si ustedes hacen la gráfica, se dan cuenta que la función neutra como gráfica es la diagonal del plano cartesiano, que pasa en 45 grados.